Veamos entonces. Bien, vamos a continuar y estoy volviendo a editar el ejemplo que vimos, el primer ejemplo que vimos de hilos, ¿no? Entonces, recordando, es la inicialización de definición de la variable, que es de tipo p3t, ¿sí? Y después la creación del hilo, p3 create, hilo, la función, ¿ya? Y esto es en caso de que no tenga ningún parámetro, como es el caso de esto, que son procedimientos. Ya, y el p3 join lo que hace es esperar por la terminación del hilo. Entonces, esto espera hasta que esto se termine, hasta que el hilo 2 termine. En este caso, en este ejemplo, va a ser como si fuera una llamada secuencial, ¿no? Es decir, voy a llamar a la función a la función B, ¿no? ¿Sí? Entonces, es lo único que hace. Vamos a salir aquí, vamos a volverlo a compilar. Hilo 1.c menos O, hilo 1. Aquí tengo que enlazar con la librería lpthread y aquí coloco hilo 1. ¿Sí? Entonces lo único que hace es escribir soy el hilo B, soy el hilo A, ¿no? La otra diferencia es la siguiente. Vamos a volver a ver el código. Es con un less, ¿no? Es que primero estoy llamando al hilo A, después al hilo B, pero en la ejecución este primero es el que ejecuta y este, ¿no? Pero después es como si llamara al procedimiento B, al procedimiento hilo B, al procedimiento hilo A, nada más, ¿sí? Hasta ahí no hay mayor problema. Después vimos este otro ejemplo del hilo 2.c. El mismo ejemplo, solo que está dentro de un ciclo, de un ciclo, ¿ya? Entonces, cada ciclo crea el hilo 1, crea el hilo 2, y después espera por la terminación del 1, espera por la terminación del 2, ¿ya? ¿Sí? Entonces vamos a pequeña alterar aquí un poco, voy a alterar aquí. Voy a colocar aquí que espere primero por el 2 y después que espere por el 1. Bueno, tampoco va a haber mayor cambio aquí, a menos que alguien que esté en casa pueda hacer correrlo y pueda ver si ocurre alguna diferencia. Si normalmente es, bueno, en este caso he notado la diferencia de este ejemplo en algunas máquinas, especialmente las que, digamos, tienen una máquina antigua, ¿no? Digamos una Core i3, ¿no? Aquí no se nota porque nosotros vamos a aumentar aquí, por ejemplo, le vamos a aumentar unos 1.500.000, ¿no? Que haga, ese sea el número de hilos que vaya a crear. ¿Ya? Compilamos. Qué hecho. Error mío. Hilo 2. Sí, entonces, no se nota la diferencia, sigue haciéndolo de forma secuencial. Sin embargo, eso no quiere decir que cuando hablamos de hilos, las ejecuciones van a ser, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Secuenciales, ¿no? No van a ser secuenciales, ¿sí? Es posible con el hilo hacer que, que no sean tan BA como en este caso, sino que pueda ser BB, ¿no? Que pueda haber alguna variación, ¿sí? Y voy a volver a graficar aquí el ejemplito que hicimos, les decía, ¿no? El gráfico, este es el proceso y lo que se hace es, ese es el código, es el proceso, digamos, en este caso el proceso hilo 2 y lo que estoy haciendo es crear dos hilos. Por un hilo de ejecución va a ejecutar hilo A, ¿no?
y por el otro hilo va a ejecutar hilo B, ese procedimiento, ¿no? Entonces es algo que no nos tenemos que olvidar, ¿ya? Eso es básicamente en términos más de código, es separar la ejecución de una porción de código que es normalmente es una función o un procedimiento, separar para que se pueda ejecutar por un hilo ese procedimiento y por el otro procedimiento. O en el otro caso que vimos también que era la misma función, pero corriendo por dos hilos separados. Por un hilo corría con un parámetro A y por el otro hilo corría con un parámetro B. Entonces, esa es la diferencia de los hilos, ¿no? Entonces, del mismo proceso principal, que es el programa en ejecución, separo la ejecución para que corra una porción de código que es en este caso eh, la función, separo para que corra separado del otro porción de código, ¿no? Entonces, esa función hilo A, hilo B que tengo en mi código, los estoy corriendo de forma separada, ¿ya? En este ejemplo no se puede ver, a menos que alguien en casa tal vez vea alguna diferencia. Si alguien ha visto alguna diferencia, comenta, ¿ya? Y si no, no hay problema. Pero en la mayoría de las máquinas va a ser secuencial, A, B, ¿no? No va a haber mayor diferencia. Ya, continuaremos. Eh, Después hemos visto este otro. Lo estoy volviendo a repetir porque para que aquí también sus compañeros puedan correrlo internamente, ¿no? Aquí en la máquina de laboratorio, ¿ya? Y bueno, aquí es el caso de que tengo una sola función, mostrar texto, que recibe un parámetro, y lo único que hace es mostrar el texto, nada más, ¿no? Entonces recibe el dato y muestra en pantalla el texto. Ahora, aquí estoy creando un hilo 1 y un hilo 2, ¿ya? Y aquí estoy haciendo un i menor a 100, unos 100 hilos voy a crear. Y estoy creando dos hilos de ejecución. Ya no es hilo A, en este caso es mostrar texto en un hilo, pero con el parámetro hola mundo, ¿ya? Después creo otro hilo, mostrar texto, pero con el parámetro puntos suspensivos, adiós mundo. Entonces, es la misma función, solo que por esta función, por este hilo está yendo el mostrar texto y por el otro hilo con el parámetro adiós mundo. ¿Ya? Vamos a borrar esta partecita de aquí, borrador, esto y esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, la función mostrar texto va a correr por dos hilos separados. Por un hilo va a correr mostrar texto con el parámetro hola mundo. Y por el otro hilo va a volver a llamar mostrar texto, pero con el parámetro adiós mundo. ¿Ya? Esto lo puedo hacer también de forma secuencial, ¿no? Llamar a la función al procedimiento mostrar texto, entre paréntesis, hola mundo, mostrar texto, entre paréntesis, adiós mundo, ¿no? ¿Sí? Y va a ser secuencial. Hola mundo, adiós mundo, hola mundo, adiós mundo, hola mundo. Solo que en este ejemplo he sacado los joins desde este ciclo, ¿ya? Entonces, y esto ha ocasionado que ya el resultado de la ejecución sea diferente, ¿ya? Menos O, hilo 3 menos LP-thread para enlazar con la librería de hilos y colocamos aquí hilo 3 y aquí está, ¿no? ¿Sí? Aquí ya es, fíjense, aquí tengo adiós mundo dos veces, aquí he hecho secuencial, hola mundo, adiós mundo, ¿no? Aquí dos veces, aquí he hecho tres veces hola mundo y dos veces adiós mundo. Ahora, si contamos, la totalidad de mensajes adiós mundo es 100 y la totalidad de mensajes de hola mundo es 100. Simplemente que en este caso, al correr por hilos separados, la función con parámetros diferentes, en algún momento eh, este ha corrido antes que este otro. Entonces, por eso se ve el efecto de que dos veces ha corrido aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, y aquí sí podemos ver la diferencia, ¿no? ¿Sí? No es lo mismo, ¿ya? Voy a volver a editar el código. Ah,
Vamos a venir aquí. Esto, ¿no? Voy a marcarlo esto aquí. ¿Ya? Hilo 3B, ¿no? Entonces, esto va a ser secuencial, ¿no? Como está dentro de un ciclo for, va a llamar al procedimiento mostrar texto con hola mundo, después adiós mundo, hola mundo, así. Entonces, siempre va a ser intercalado, siempre, ¿no? ¿Ya? Pero en el otro, nuestro otro ejecutable, el primero, no necesariamente va a ser. Mira, fíjense, cada corrida va a ir variando. Fíjense, todas las corridas van a variar, ¿ya? Sí. Y bueno, haremos lo mismo con el hilo 2. Ah, ya. Esto. Volveré al hilo 3 más. Fíjense. Entonces pueden probar ustedes, los que están ahorita aquí con su máquina, y ver cómo va a ir variando la ejecución, ¿no? Según en cada ocasión que haga correr, va a variar la secuencia, ¿no? Y en este caso, fíjense, aquí prácticamente ha hecho secuencial, ¿no? ¿Sí? Aquí ya no, ¿sí? Aquí ha hecho, entonces, esos son los hilos, ¿ya? Esa característica tienen. Y esto me va a permitir poder usarlo como base para empezar a estudiar los problemas de concurrencia, ¿ya? Y bueno, antes de poner la primera pausa, vamos a editar este otro código que dice concurrencia. Concurrencia, ahora así, esto es concurrencia.c. Revisaremos. Tiene una función incrementar valor, ¿ya? Esto después les voy a explicar esto que está comentado aquí. Y está haciendo un ciclo desde 1 hasta 200 millones, ¿ya? ¿Y qué es lo que está haciendo? Está llamando por un hilo a la función incrementar valor, crea el hilo, y después llama por el otro hilo incrementar valor. Y hace sus correspondientes join, ¿no? Join hilo 1, hilo 2, listo. Y termina imprimiendo el valor, ¿ya? Aquí ya estamos usando el concepto de variable compartida. En este caso, la variable compartida es una variable global llamada valor. Entonces, como por un hilo estoy ejecutando por un hilo incrementar valor, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo aquí es, por este hilo, estoy llamando ya lo voy a reducir, incrementar valor. Y por este otro hilo también estoy llamando a incrementar valor. Ya, bueno, lo estoy reduciendo, ¿no? Para que no salga muy largo. Entonces, en este programa, lo que está haciendo, está llamando 2 veces a la función incrementar valor, ¿ya? 2 veces lo está llamando, pero no lo está llamando como incrementar valor, punto y coma, incrementar valor, ¿no? Como la variable valor es global, entonces lo que espero es, como estoy llamando 2 veces y está incrementando desde 0 hasta 200 millones, ¿cuál sería el valor esperado? ¿Cuál sería? 400, ¿no? Porque estoy llamando 2 veces, ¿ya? Y entonces aquí ya estoy con el escenario de que esto va a ser como si fuera un proceso y este va a ser como si fuera otro proceso, y ambos procesos están accediendo a la misma variable valor, ¿sí? Que es una variable global, ¿ya?
Eso es, ¿no? Entonces, de eso se trata. Entonces, este es aquí, digamos, o sea, son tres escenarios que hemos visto, ¿no? Uno, el que crea un hilo donde una función ejecuta por un hilo y en la otra función, y en el otro hilo la otra función. El otro escenario es la misma función con parámetros diferentes. Y este es el caso de que estoy llamando dos veces a la misma función, pero por hilos separados. Por un hilo llamo por un hilo uno estoy llamando a la función incrementar valor, por el hilo 2 llamo a la misma función incrementar valor. Entonces el resultado esperado es que como he llamado dos veces y valor empieza en cero, espero que el incremento sea dos veces el total de ciclos, que sería 400 millones. Entonces esto lo vamos a compilar y ejecutar, ¿ya? Entonces compilamos GCC concurrencia.c menos o concurrencia menos lpthread y ejecutamos. Ya lo voy a tener esto. Bueno, le he puesto un sleeper, ¿no? Fíjense el resultado, el valor. No ha salido 400 millones, ¿sí? Vamos a volver a correr. Y aquí ha salido 398 millones, ¿sí? Entonces, y el código lo único que tiene es simplemente un contador, un valor igual valor más uno, ¿no? El ejemplo que hemos hecho en teoría. Entonces, y recordando un poco la teoría, es que ahorita no tengo el documento para abrirlo, tengo que copiarlo eh, del pendrive. Me voy a lo siguiente, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Que la operación contar en bajo nivel implica tres operaciones, ¿no? Mover del acumulador a los registros a X, incrementar en memoria y después de la memoria moverlo al acumulador, ¿no? Y el orden en que estas operaciones, cuando dos procesos concurrentes hagan la misma operación, puede alterar el resultado, es lo que dijimos, ¿no? Ya si, digamos, uno empieza a leerlo y el otro lee y después lo modifica, el resultado, bueno, en el ejemplito que hicimos en teoría, así a mano, tenía que ser dos, pero salía uno, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, y bueno, eso era, digamos, un ejemplo, pero esto aquí ya haciendo correr un programa con con una lista, un tamaño grande de ciclos, realmente podemos ver que esa operación de valor, o sea, esto tómalo como dos procesos, estos cada hilo. Entonces, como estos dos procesos están accediendo de forma concurrente a la variable valor, en algún momento, en el orden que se han ido ejecutando internamente, ha causado que el resultado final no sea se altere el resultado final, ¿sí? Entonces, como pueden ver, bueno, en algún momento va a sacar 400 millones, pero en la mayor parte de los casos no, ¿sí? Aquí ha sacado 400 millones, ¿no? Entonces, aquí se podría decir que en este caso, por azar del destino, todas las operaciones sobre la variable valor han podido ser terminadas por el proceso uno, por el proceso 2, sin que haya sido alterado, ¿no? Entonces, pero en la mayoría de los casos, antes de que un proceso escriba, el otro lo lee y eso empieza a alterar el resultado final. ¿Bien? Bien, entonces pondremos aquí la primera pausa. Ya, continuamos entonces. Bien, volveremos al concurrencia y aquí en este código de concurrencia está la solución, una de las soluciones para poder controlar y asegurar que el valor sea el correcto, ¿ya? Y está muy relacionado al modelo que vimos en clase, ¿no?
es justamente pthread mutex lock y pthread mutex unlock, ¿no? Entonces, si lo descomentamos estas líneas y lo volvemos a compilar, ah, el resultado va a ser el correcto, ¿ya? Entonces lo descomentaremos, ¿ya? Y vamos com- com- a compilarlo. Le voy a llamar aquí concurrencia 1. B le voy a llamar, 1 le voy a llamar. Ah, ya, aquí hay un detalle aquí. Esto más tengo que descomentar, ¿no? Entonces, para esta solución, esta es una solución para solucionar el problema de concurrencia, es utilizar mutex, que esa es una solución que trae ya el lenguaje C, ¿no? El mutex. Se define la variable mutex de tipo pthread mutex t y se identifica la región crítica. Mi región crítica, en este caso, es mi variable global valor. Entonces, antes de ingresar a la región crítica, yo le pongo aquí un pthread mutex lock, ingreso a la región crítica y después salgo de la región crítica, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos en la última clase, ¿no? De la experiencia de comer una tucumana, ¿sí? Bueno, voy a volver a usar ese ejemplo, ¿no? En lo particular me gusta, ¿no? Aparte de que de la tucumana, que realmente es una de las comidas favoritas que tengo, es el hecho, ¿no? De que les decía que hacía como solución que te pone la señora es ponerte una sola cuchara, ¿sí? Entonces, por más que uno quisiera, dos personas no van a poder agarrar la cuchara, dos personas al mismo tiempo. Entonces, una persona se va a acercar al sectorcito donde están los botecitos de aderezos, y pongámosle que solamente sea mayonesa, se va a acercar a la mayonesa, va a tomar la cuchara, se va a poner y después va a soltar la mayonesa y lo va a liberar para que otro comensal pueda acercarse, tomar la cuchara y servirse la mayonesa. Entonces, ese modelo es básicamente lo que se está aplicando. Está haciendo un lock para que nadie pueda ingresar a la región crítica, hace el incremento de la variable valor y después libera, ¿sí? Eso es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, lock, región crítica, nadie ingresa, unlock, libera región crítica, ¿no? Y es lo mismo que sucede en el caso, digamos, del ejemplo que estamos usando. Mientras uno esté con la cuchara, nadie más puede usar, ¿no? Por más que quisiera, solo es una cuchara, o sea, no puedo usar. Entonces, esa persona que está con la cuchara termina de hacer su operación de servirse, deja la cuchara y recién otra persona puede ingresar, ¿sí? Y es lo mismo aquí. Entonces, son dos hilos en este ejemplo. Bueno, cuando uno de los hilos esté queriendo modificar, va a ser un lock, después hace la modificación y después hace un unlock. Y eso va a garantizar que eh, el resultado sea el correcto. Concurrencia 1. Ya creo que lo vamos a bajar el sleep, ¿no? Está esperando unos 15 segundos. Bueno, aparte de que está tomando su tiempo, es un ciclo de 200 millones, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora el resultado es el esperado. Entonces, bueno, ustedes los que están aquí, lo único que tienen que hacer es descomentar las líneas de la definición de la variable mutex, la línea que dice lock y la línea que dice unlock. Y lo vuelven a probar y va a funcionar. Bueno, no, va a sacar el resultado correcto, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos ahora, ¿a dónde estamos? 2022. Oh, no, no es este. Oh.
Ya, voy a usar este Firefox. Ah, aquí está, Acrobat Reader. Ya. Entonces, ahora quedó claro, ¿no? Entonces, una vez más, ¿no? La operación, porque como en el ejemplo que estamos probando en pantalla, ya de concurrencia como tal, es como este contador que hemos usado en la teoría, ¿no? Entonces, el contador, bueno, aquí lo podrías reemplazar por valor, ¿no? Valor se mueve a la variable a X, digo, al registro X, incrementa y después de la memoria se mueve otra vez al acumulador valor, ¿no? ¿Sí? Y bueno, al final, como en este caso, algo así ha debido pasar internamente en algún momento bueno, aquí lo hemos puesto proceso uno, sería hilo uno, hilo 2. En algún momento el hilo uno ha hecho un cambio en incremento, pero al mismo después otro hilo ha logrado leerlo, ha hecho el incremento y lo ha modificado, ¿no? Y al final eso ha hecho que se altere el resultado final. Hemos visto lo que es condición de competencia y así hemos llegado a hablar de la exclusión mutua en la que quiere decir que solamente un proceso se está ejecutando en la región crítica. La región crítica sería entonces es esa porción de código donde están las variables compartidas o también variables globales, ¿no? ¿Ya? Y la condición de la solución, ¿no? Entonces, en este caso tengo hilo uno, hilo 2 para el ejemplo que hemos hecho de concurrencia. Entonces, la condición de resolución es que tanto hilo uno y tanto hilo 2 tienen todo el derecho de escribir en la variable, en valor, ¿no? Ambos tienen que escribir. No podría ser que uno solo nomás escriba. Y lo importante es esto, ¿no? La entrada eventual. Si un proceso entra a la región crítica, entonces debe salir de la región crítica. Entonces, he entrado a la región crítica, hago el cambio y no lo puedo dejar bloqueado, tengo que liberarlo, ¿sí? No lo puedo dejar me refiero a esto, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? Entonces, ingreso a esta es la región crítica. Valor es mi región crítica, ¿ya? Vamos a colocar aquí un comentario. Región crítica, ¿ya? Esta es mi región crítica. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es ah, bloquear el acceso a la región crítica y aquí estoy liberando el acceso a la región crítica, ¿ya? Eso estoy haciendo. Ahora, la condición de la solución, primero es lo que les dije, ¿no? Tanto en este caso son dos hilos. Hilo uno, hilo 2 tienen el derecho de acceder a la variable valor y poder hacer el cambio. Y la segunda condición es la entrada eventual, ¿no? Sería un error garrafal aquí si coloco, si hago esto, ¿no? ¿Sí? Que se bloquee y no se libere, ¿ya? ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si hago eso. ¿Ya? Dos puntos, vamos a compilarlo y vamos a colocar a concurrencia 2 y vamos a ver qué sucede. Bueno, si explota la máquina ya saben por qué es. ¿Ya? Mientras ejecuta, lo vamos a dejar ejecutando, volveremos aquí a la teoría. Entonces, la condición de la solución es que si un proceso entra a la región crítica o sección crítica, también después de hacer el cambio, tiene que salir. Entonces, cualquier solución que yo plantee para tratar el tratamiento de concurrencia implica que utilizo el recurso y libero el recurso, ¿no? Básicamente, ¿sí? Y volviendo al ejemplo, es tomar la cuchara y soltar la cuchara, ¿no? Y aquí vimos el modelo, entrada, región crítica, salida, ¿no? ¿Sí? Y básicamente el ejemplo que está corriendo es justamente aquí, ¿no? Te hace un mutex lock y un mutex unlock, ¿no? Vamos a ver, se ha colgado, ¿no? Ya debería haber terminado. Entonces, si no controlo el hecho
entrar a la región crítica y liberar la región crítica, entonces mm, termino bloqueando todo, ¿no? ¿Ya? Seguiremos. Bien, voy a poner una vez más pausa. Reanudamos. Bien, hemos revisado un poco cómo está yendo en las máquinas que están aquí, bueno, con sus compañeros que están aquí localmente. Entonces estamos yendo bien todos. Vamos a continuar, ¿ya? Y vamos a empezar a hablar de las soluciones de exclusión mutua, ¿ya? Vamos a hablar de lo que es espera ocupada, de dormir y levantarse, semáforo, definición, tipos de semáforo, oh, monitores. No, vamos a dejar de compartir un momento. Ya. Entonces, sí, he verificado, es el archivo correcto. Entonces, vamos a hablar de esto, ¿no? De espera ocupada, sleep wake up. Vamos a hablar más adelante de semáforo, de la definición, Ingeniero, no está tipos. compartiendo su pantalla. Ya. Entonces, bueno, en la parte teórica vamos a hablar de espera ocupada, de levantarse y despertar, de semáforos, tipos de semáforo y vamos a terminar hablando de bien rápido de monitores y bueno, este Mutex hace referencia a lo que ya vimos en la solución directa ya en el código que tenemos, ¿no? ¿Ya? Bueno, empezaremos entonces. Donde vamos a hablar bastante tiempo es en esta parte en esto de aquí, espera ocupada y semáforos, ¿no? Eso vamos a tomar bastante tiempo. Bien. Entonces ya sabemos que es exclusión mutua, ¿no? Es garantizar que un solo proceso esté en la región crítica. Y hablaremos un poco acerca de lo que es la espera ocupada, ¿ya? La espera ocupada es una de las soluciones de exclusión mutua que consiste en la revisión constante de una variable, ¿sí? Entonces, la idea de esto es que yo me voy a poner voy a tomarme una variable que me va a indicar si está libre o está ocupado, por ejemplo, ¿no? Y voy a revisar si esa variable, cada cierto tiempo voy a ir viendo el estado de esa variable. Algunas soluciones que utilizan espera ocupada, deshabilitar interrupciones, la variable candado o lock, alternancia estricta, instrucción TCL y el algoritmo de Peterson, que serían soluciones dentro de lo que se conoce como espera ocupada, ¿ya? Ya, antes de entrar a hablar un poco los detalles, eh, bueno, me voy a adelantar un poquito, ya, aquí. Vamos a venir aquí. No, no, no me adelantaré, iremos nomás según estamos yendo, ¿ya? Bueno, para un poco entender un poco esto de espera ocupada como una solución de exclusión mutua, es más o menos la experiencia, algo que como ejemplo podría darles, es la experiencia de ir al banco, ¿ya? ¿Sí? Entonces tú vas al banco y tienes que esperar por caja, ¿no? Entonces te dan hay un montón de asientos y estás esperando ahí, ¿ya? ¿Sí? Y en el banco puedes tener dos escenarios, puedes ver dos tipos de personas, ¿no? Las personas que están esperando ahí despiertas y hay personas que terminan durmiendo. No sé si se han visto eso, pero he visto un montón de veces, ¿no? Gente que se duerme y gente que está despierto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos escenarios? Que la persona que está durmiendo básicamente está descansando, es como que si se hubiera apagado, es como si no estuviera consumiendo recursos y solamente está durmiendo hasta que
en el banco hay a veces suele haber una persona que anda en voz alta, ¿no? Diciendo ficha 45, ficha 46, y ahí es ahí como que se despierta la persona, mira su ficha y va a la caja, ¿no? En cambio, el otro grupo de personas, las personas que están ahí, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Están consumiendo recursos porque están despiertos, están mirando su ficha 45 y están mirando el monitor. Pues cada cierto tiempo cambia, suena, ¿no? El monitor, tin, dice, miran qué número ha cambiado, qué número. Están viendo, ¿no? Y no sé si también a veces aparece tres números en el monitor, ¿no? OT5, CPY, ¿no? Entonces dice, y, y está viendo también en la caja y está viendo que se está retirando. Entonces, ¿a quién le tocará? ¿Sí? Entonces, ese escenario de la persona que está mirando todo el tiempo el monitor, viendo su turno, si le toca o no le toca, eso es la espera ocupada. Cuando estoy haciendo la revisión constante de una variable, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos ahora, lo que vamos a estudiar ahora, ¿sí? ¿Me dejo entender? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, es un escenario real, ¿no? ¿Sí? Podría ser bastante, ¿cómo se dice? Podría ser una persona demasiado nerviosa que todo el tiempo esté, ¿no? Mirando así, ¿no? Pero esa es la idea de espera ocupada, ¿no? Revisar, ¿no? De estar, y la diferencia con el otro caso, ¿no? Del dormir, que es en el que realmente no está haciendo uso de recursos desde el punto de vista, digamos, de que como persona está descansando, ¿no? Está descansando y realmente se ha puesto a dormir. En cambio, la otra persona está con sus ojos abiertos, atento al primer cambio al ruido de ti, ¿no? Cuando cambia de ficha y está mirando, está viendo, ¿no? Está calculando su tiempo, entonces está ocupado. De ahí también su nombre de espera ocupada, ¿no? Bien, seguiremos. Eh, Bueno, uno es deshabilitar interrupciones. Ya cada proceso deshabilita todas sus interrupciones al entrar a la región crítica. Y con las interrupciones deshabilitadas, el CPU realiza cambio entre procesos. ¿Ya? Esto es más interno. ¿Ya? Hay una solución, ¿no? Deshabilitar interrupciones. Las interrupciones hacen referencia, digamos, a operaciones de entrada y salida. Entonces, es básicamente cuando está entrando a la región crítica, nadie va a acceder a ningún dispositivo de entrada-salida, lo deshabilito, ¿no? Total forma de que tengo el control de la región crítica, ¿no? Y hago el cambio, ¿no? Y después vuelvo a habilitar. Es también la misma idea del modelo general, ¿no? Que es ingresar a la región crítica, o sea, lo que hablamos de entrada eventual, ¿no? Ingresar, liberar, ¿no? Ahora sí, empezaremos con este, variable candado. El proceso que desea utilizar o escribir en una variable compartida o una variable global, asigna un valor a una variable que le vamos a llamar lock. Si la variable lock está con valor 0, ningún proceso está en la región crítica. Y cuando esta variable tiene un valor de 1, significa que hay un proceso que está en la región crítica, ¿ya? Para esto, vamos a usar este código, ¿ya? Entonces tengo mientras el log sea distinto de 0, mientras sea distinto de 0 tengo que esperar, ¿ya? ¿No? Entonces, si alguien, eso quiere decir que hay un proceso que está utilizando. Entonces, yo que quiero ingresar a la región crítica, reviso la variable log, me dice que es distinto de 0, entonces quiere decir que alguien está usando, entonces tengo que esperar, ¿ya? Tengo que esperar. El otro proceso, si ha logrado ingresar a la región crítica, entonces pone lock en 1, ingresa a la región crítica y después tiene que liberar, ¿sí? Entonces, en eso consiste esta solución de variable candado. Antes de continuar, sí, como pueden ver, bueno, voy a poquito romper el hilo de lo que estamos viendo. Lo dejamos ejecutando, ¿no? El ejemplo de concurrencia.
comentando la línea que liberaba la región crítica, ¿no? ¿Sí? Resultado, se ha colgado, ¿no? O sea, no ha funcionado, ¿sí? Entonces, cualquier solución que tú realices sobre el control de concurrencia, tienes que garantizar de la entrada eventual, ingresar y después salir de la región crítica, ¿no? Si no haces eso, vas a hacer que el sistema falle. Bueno, que la solución final falle, ¿no? Bueno, ahora sí volvemos. Ya, entonces, este es el caso como del ejemplo del grupo de personas que están despiertos y están ahí mirando todo el tiempo el monitor, ¿no? Es básicamente, el log sería como mi monitor y estoy revisando, ¿no? Es distinto de cero, no es mi ficha, tengo que esperar, no es mi ficha, tengo que esperar, no es mi ficha, tengo que esperar, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea de esto. Veremos aquí en los ejemplos que les he compartido, está un ejemplo de lock, ¿ya? Concurrencia lock. Veremos aquí, concurrencia, editen ese archivo, ¿no? Es el mismo código del incrementar valor. Entonces aquí lo que estoy agregando es el while, ¿no? While lock distinto de cero y le pongo esperar, ¿ya? Y por si acaso, cuando se acuerdan cuando hemos hecho el ejemplo del while 1 al crear procesos, ¿no? Y veíamos la tabla de procesos, veíamos cómo se estaba incrementando el tiempo, ¿no? Y te aparecían, por eso quiere decir que realmente estaba haciendo una acción. Entonces se dan cuenta aquí, es lo que les dije, es la espera ocupada, ¿no? Estoy esperando, pero estoy consumiendo de alguna forma recursos, ¿no? Porque se está ejecutando, ¿no? Hay una diferencia entre la sensación, digamos, de apagarse, o sea, de dormir, y realmente estar en estado de sleep, digamos, y comparado, digamos, con uno que estar todo el tiempo verificando una variable, ¿no? Entonces es la misma, como está en el algoritmo. Pregunto, distinto de cero, tengo que esperar. Log igual a 1, valor igual, valor más 1, ¿no? Termino de incrementar y después libero. Log igual a 0. Entonces, cuando el otro proceso encuentre que es igual a 0, no va a ser while, va a saltar y va a ponerlo el log en 1, va a incrementar el valor y lo va a poner en 0, ¿no? Entonces, de ese modo, va a garantizar que un proceso ingrese a la región crítica, haga el cambio y salga de la región crítica, ¿no? ¿Sí? Eso es. El, el resto es, ¿cómo se dice? Ah, el código es el mismo, ¿no? Solamente está agregado esa sección. Entonces aquí compilamos concurrencia log.c menos o log1 menos lp thread. lp thread. Y aquí colocamos log1. ¿Sí? Entonces, no siempre sale exacto, pero es menos veces que sin la solución, ¿ya? ¿Sí? No es que, digamos, el algoritmo esté fallando, por si acaso, ¿no? O sea, es una solución, variable candado, esta es una solución. Lo que pasa es la siguiente, si nos fijamos aquí en el código, ¿ya? Ah, loc también es una variable global, ¿sí? Es una variable global, así que al ser una variable global, también llega a ser como un recurso compartido. Entonces, en algún momento puede darse también el caso de que dos procesos estén queriendo acceder y cambiar a la misma variable compartida, ¿sí? Entonces, eso puede dar la explicación de por qué en algunos casos el resultado se ha alterado, ¿ya? ¿Sí? ¿No? Porque si lo revisamos, o sea, es una solución viable, ¿no? Un proceso ingresa, lo que empieza en 0,
Un proceso ingresa, verifica que es distinto de cero, perdón, es igual a cero, entonces no ingresa al while. Como no ingresa al while, no tiene que esperar, entonces le pone el lock igual a uno. Si en ese instante, después de colocar el lock igual a uno, otro proceso ingresado, va a leer que el lock es distinto de cero, es uno, tiene que esperar, ¿ya? El otro proceso, el primer proceso que ha logrado obtener el acceso, accede a la variable valor, lo incrementa y después lo va a poner el log en igual a cero. Cuando esto sea cero, el otro proceso que estaba mirando el estado de la variable log encuentra que es cero, sale, deja de esperar y coloca log igual a uno, ¿no? ¿Ya? Pero aún así, como pueden ver, al ejecutar, no necesariamente sale todo el tiempo el resultado correcto, ¿no? Y una explicación es que, al igual que valor, log es una variable global. Por tanto, eh, es sujeto a que dos procesos quieran acceder de forma concurrente, ¿sí? Me refiero que en algún momento puede ser que ambos procesos han leído la variable log igual a cero, ¿no? Entonces, bueno, son detalles que al correr podemos verlo, ¿no? ¿Sí? Vamos a volver a correr log 1. Chan, chan, ¿sí? ¿Ya? Bien. ¿Cómo les sale a ustedes? Igual que aquí, pero más veces el resultado correcto. ¿Cómo? O sea, comparado, digamos, cuando no le aplico ninguna solución de exclusión mutua, tendría que salir este más veces, ¿no? Porque sí está haciendo un control. Ya, continuaremos. Eh, Veremos aquí otra vez a la PPT. Entonces, esta es la solución de variable candado. La otra es alternancia estricta. En esta solución de espera ocupada, alternancia estricta, lo que se hace es usar una variable global turno para controlar quién ingresa a la región crítica. Turno inicializa en cero y se aplica alternancia rigurosa, ¿no? En este algoritmo, sí, prácticamente lo que hace es obligar a que la ejecución sea secuencial, ¿ya? Aquí tenemos el resumen del algoritmo, ¿ya? Entonces tengo que turno sea distinto de cero, espera, región crítica y turno le pone a uno. Y el otro proceso va a preguntar si turno es distinto de uno, espera, región crítica y turno igual a cero. Esto se podría interpretar como que mientras el turno sea del otro proceso, tengo que esperar, ¿no? Entonces, si el otro proceso está, si lo vamos al ejemplo del banco, si la otra persona está en caja, tengo que esperar, ¿sí? Y después el ingreso y, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? Entonces, este sería como el proceso, el hilo cero, digamos, pongámosle que los hilos no ser nombrado como hilo cero, hilo uno. Entonces, mientras el turno sea del hilo cero, entonces espero, mientras el turno sea del hilo uno, espero, ¿no? Vamos a venir aquí y aquí tengo un ejemplo aplicando ese algoritmo. BIM, concurrencia, alternancia. ¿Ya? Este caso de la alternancia lo estoy aplicando en otro ejemplo, ¿ya? No es el mismo ejemplo del incrementar valor, ¿no? Eh, a ver, quiero ver si lo tengo aquí para poder ver primero el ejemplo que sale el error. Es este. Concurrencia 2.0.
Este es el ejemplo. Editen el archivo concurrencia 2.c. Este es el caso de que tengo una función 1, hilo 1 y una función hilo 2, ¿ya? Y el 1 incrementa n veces una variable y el 2, la función 2, decrementa, ¿ya? Entonces, el ciclo en este caso es 100 millones de veces, ¿no? No importa cuánto sea aquí, ¿no? Me refiero que, pongámosle que sea 10 veces, 10 aquí. ¿Cuál sería el resultado esperado de llamar a esto? ¿No? O sea, si llamo al hilo 1 que incrementa una variable 10 veces y llamo a hilo 2 que incrementa la misma variable, la misma cantidad de veces, ¿cuál sería el resultado? No importa cuántas veces, pero la función incrementa, digamos, n veces y la otra función decrementa la misma cantidad de veces. Cero, tendría que ser el resultado cero. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No, o sea, me refiero a que la primera función, hilo 1, función, incrementa n veces. La segunda decrementa la misma cantidad de veces. Entonces, si he incrementado 100 veces y decremento 100 veces y estoy empezando en cero, tengo que volver a cero. ¿No? ¿Sí? A eso me refiero. Entonces, en este tipo de casos es que voy a aplicar la alternancia estricta. ¿Ya? Entonces, el valor de contador, espero que sea cero. Lo compilaré. Esta es la que tiene, digamos, el problema de concurrencia. Concurrencia 2 menos O, conc 2, concurrencia, ejemplo 2 menos LP3. ¿Sí? Aquí ya no ha sacado cero. En alguno. Sí, fíjense, he sacado cualquier valor, ¿no? Entonces, lo que espero en esta es que realmente salga cero, porque estoy incrementando el mismo número, un número X de veces y decrementando la misma cantidad de veces. Revisaremos una vez más el código. Entonces, defino mi hilo 1, hilo 2, llamo por eso hilo 1, hilo 2, y en la función 1 lo que hace es contador más 1, la cantidad de veces, y en el otro la cantidad de veces decrementa, ¿no? La misma cantidad de veces. Ahora sí, iremos a la solución usando alternancia estricta. Ahora sí. Entonces, aquí estoy diciendo, mientras el turno sea distinto de uno, tiene que esperar, ¿ya? Después, aquí le digo contador menos 1. Este es empezaremos desde aquí arriba. Y lo 1 es el que incrementa, ¿ya? Mientras el turno sea del otro proceso, ¿ya? Tengo que esperar, ¿ya? Al contador se incrementa y le pasa el turno al otro proceso, ¿no? Y aquí lo mismo, solo que hace referencia al proceso, al otro proceso, ¿no? Turno sea del otro, ¿no? Y turno coloca cero, ¿no? Entonces, como que, a ver, vamos a hacer, lo haremos correr. GCC, concurrencia, alternancia, menos O, alter, menos LP3, alter.
Sí, ya funciona. Vamos a volver a editar el código y vamos a descomentar estos prints que he colocado aquí. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, el 0 es uno de los hilos y el otro es, no, entonces estoy manejando solamente dos procesos, 0 y 1. ¿Ya? Vamos a colocar aquí, vamos a colocar alter 1. Lo único que hice fue descomentar los prints, ¿no? Alter 1. ¿Sí? Nos fijamos. Proceso 0 entra a la región crítica, turnos del proceso 1 entra a la región, entonces como que obliga a este algoritmo a que sea una alternancia rigurosa, ¿no? Es decir, estricta, de ahí también su nombre, es decir, este algoritmo hace de que prácticamente la ejecución sea secuencial, ¿no? El turno del uno, después el turno del otro. Tú ejecutas, yo ejecuto, ¿no? Tú ejecutas, yo ejecuto. Lo que en términos criollos le llamamos pasanaco, ¿no? Te toca, me toca, ¿no? Eso es lo que este algoritmo consigue, ¿no? ¿Ya? Sí, entonces, proceso uno entra a la región crítica, ingresa, hace su cambio y después coloca que el turno es del proceso cero. El proceso cero entra a la región crítica y el turno es del proceso uno. El proceso uno entra a la región crítica, hace su cambio y después pone que el turno es del proceso cero y el proceso cero ingresa a la región crítica, ¿no? Entonces, garantiza la alternancia, ¿ya? Garantiza que sea un proceso, el otro proceso, ¿no? Entonces, de forma estricta, ¿no? Y bien controlada. El turno de uno, el turno del otro, ¿no? Entonces, tu turno, mi turno. Es como jugar un juego uno entre dos personas, ¿no? Me toca, te toca, me toca, te toca, ¿no? Eso es lo que hace la alternancia estricta, ¿ya? ¿Alguna consulta de los que están en Zoom? Ya. Bien, vamos a pausar la grabación.